están? No estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, porque no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer este bonito adorno o regalo para San Valentín. Me encantó a mí cómo quedó porque aparte de que es súper fácil de hacerse, es súper económico. Este lindo adorno de San Valentín está hecho simple y sencillamente con alambre galvanizado. Igual pueden utilizar alambre recocido, papel china y yeso. Y es todo lo que vamos a ocupar. Y un aro, que pues bueno, ustedes lo pueden hacer, ya la base lo pueden hacer con un plástico. Anteriormente ya habíamos dicho cómo hacer figuras en base, y recuerden que ya habíamos utilizado lo que viene siendo el plástico de un gansito para base, o igual manera hicimos uno nosotros improvisado con unos botes. Le recortamos lo de arriba y ahí ya sale un aro, y así de fácil podemos hacer nuestro adorno de yeso. Y pues bueno, yo lo decoré con estas bonitas flores que a mí me encantaron bastante. Las hicimos anteriormente en el canal, hace 2 días lo subí, cómo se hacen estas bonitas flores. Y esta otra flor que aquí está, la estaré haciendo próximamente para que ustedes vean cómo se hacen. Súper fáciles de hacer, así que no hay pretextos, chicos. Pues prácticamente no gasté nada porque pues todo ya lo tenía en mi casa. Y pues bueno, pero si ustedes tendrían que comprar las cosas, de todos modos no es gran cosa lo que se gasta en esto. Independientemente, también quiero decirles que es según el gusto de ustedes. Si ustedes quieren hacer el corazón más grande, lo pueden hacer más grande. Yo lo hice de este tamaño porque pues no sé por qué lo hice de este tamaño, pero de igual manera es opcional el tamaño del corazón. Así que bueno, recuerden que yo solo les doy ideas y ustedes pueden mejorarlas. Yo sé que ustedes son unos genios y que pueden mejorar absolutamente todo. Y pues bueno, ya dicho esto, vamos a comenzar con el video. Pero antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También recuerda que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos, así esta familia seguirá creciendo. Ahora sí, comenzamos con el video. Vamos a comenzar recortando el alambre. Yo lo recortaré de 30 centímetros. Y estaré recortando 2 alambres para la primera manualidad. Ya que tenemos el alambre, ahora lo agarramos a la mitad y doblamos así. Nos quedará de esta manera. Para luego, con un botecito de desinfectante como este, torceré el alambre así. Y ya solo le daré forma. Haré lo mismo con el otro alambre, igual de la mitad vamos a doblar así. Y como ven aquí, no ocupé nada, solito se formó el corazón. Ya solo con unas pinzas doblaré las puntas para unirlas y que quede formado el corazón. Ya que tenemos los 2 corazones, ahora para la base vamos a ocupar un aro. Este yo lo saqué de esta cinta, pero igual puedes utilizar cualquier plástico para base, no necesariamente tiene que ser redondo. Recuerda que anteriormente utilizamos el plástico de un gansito para hacer una base. Para hacer la base vamos a hacer mezcla de yeso, y para ello vamos a estar vaciando un poco de agua, yeso, poco a poco, y meneamos hasta lograr una mezcla espesa.
Ya que tenemos la mezcla espesa, vaciamos al aro así. Ya que vaciamos, dejamos pasar 3 minutos. Mientras estaré uniendo los corazones así, también le estaré doblando la punta al corazón que le quedó muy largo el alambre para que pueda entrar al yeso, porque como que quedó muy largo. Aquí, amigas, intenté meter los corazones pero no podía dejarlos parados, así que me ayudé con una regla. La puse más o menos a la mitad y ahí mismo puse los corazones dejándolos junto a la regla para que no se caigan. Ya que pusimos los corazones al yeso, ahora solo dejamos secar por 15 minutos. Mientras estaré haciendo otro adorno, pero con un solo corazón. Como pueden ver, ya lo tenía formado. Ya solo haré la mezcla igual con un poco de agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que tenemos la mezcla, vaciamos al aro y ponemos el corazón igual. E igual le puse algo para que se mantenga parado el corazón. Ya solo dejamos secar por 15 minutos. Mientras vamos a recortar papel china rojo. Ya que tenemos las tiras de papel, ahora vamos a enrollar al corazón así, con un poquito de silicón, y ya solo vamos dando vueltas. Y recorremos el papel así y seguimos enrollando el alambre hasta cubrir todo el corazón. Haremos lo mismo con el otro corazón. Ya que forramos el alambre, ahora voy a pintar la base. Como puedes ver, yo no quité el aro, así que solo pintaré el yeso, lo de adentro. Ya que pintamos la base, ahora juntaré estas 4 florecitas con papel crepé para utilizarlas en la decoración. Pero antes vamos a decorar lo que es el aro de la base y le estaré poniendo cinta roja con silicón líquido. Así de la misma manera le estaré poniendo en la parte de abajo. Y listo, así quedará nuestra base. A esta solo le voy a poner una rosa pegada con silicón líquido y listo. Este es mi resultado. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo, muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Y también para así poderte mandar saludos en el siguiente video. Y pues bueno, en esta ocasión los amigos que me acompañaron, quiero mandarles saludos a Doramas con Sais, Ope Comparte, a Hernán de Chiapas. Muchas gracias amigos por siempre estar aquí apoyándome, comentándome. Muchísimas gracias. Si se me pasó alguno, discúlpenme, pero para la siguiente los tomaré en lista y así los tendré más presente y ya no se me pasará ninguno. Nos vemos en un siguiente video. Bye.